Amigos, seguimos con más de La Grieta por EBTV, cada miércoles acompañada por María Teresa Morín, con un invitado que nos ha dejado a todas conmocionadas y con una gran esperanza de libertad, no solo para el pueblo venezolano, sino para Nicaragua, para Cuba y para todos los pueblos golpeados con la dictadura. María Teresa. Doctora, hay algo bien importante y muy significativo, y es que yo creo que una de las cosas más importantes que hemos logrado los venezolanos, María Corina, y con la ayuda de ustedes obviamente, y con el premio Nobel, es que hemos desmontado la narrativa del régimen. Total. A ella la llamaban violenta, extremista, ultraderecha y todo eso fue desmontado. Y al mismo tiempo tiene un significado importantísimo, porque no olvidemos que fue justamente Noruega quien se prestó en un momento determinado a esos diálogos famosos que se generaron, ¿verdad? Y que algunas administraciones, algunos países se prestaron para eso. Y yo creo que de alguna manera pienso que es una especie de mea culpa del Reino de Noruega y de reconocimiento de que de verdad los venezolanos teníamos razón en lo que decíamos y en lo que planteábamos. ¿Cree usted que finalmente estamos desmontando esa narrativa de ese comunismo y ese socialismo que no es tal? Porque todos sabemos que eso es simplemente la fachada ideológica del crimen organizado transnacional. ¿Cree usted que finalmente estamos logrando desmontar? Y por eso creo que lo del premio Nobel, además, es una gran validación de la comunidad internacional finalmente, porque la administración del presidente Trump ha reconocido nuestra lucha de una manera muy particular. Pero ¿cree usted que finalmente se está desmontando la narrativa y que el resto de la comunidad internacional finalmente lo ha entendido? Sí, totalmente. El premio Nobel no es solamente un triunfo simbólico. El hecho de que esto sea llevado a cabo por Noruega y sí es el gobierno noruego, porque si bien es un comité independiente nombrado por el Parlamento noruego, que sea por personas o un gobierno que normalmente ha apoyado de cierta forma a ese régimen, es como una forma de decirle al resto de la Unión Europea que ellos, que eran los que más estaban a favor de eso, han reconocido que los malos de la película son los del régimen. Entonces eso tiene un impacto a la hora de votación, a la hora de cómo la Unión Europea se comporta, pero al mismo tiempo la Unión Europea, que sería el contrapeso a los Estados Unidos en el tipo de actividad que está haciendo los Estados Unidos, de política hacia Venezuela, es como decir, no, está bien, se legitima, porque cualquiera que quiera hablar de invasión ahora también tiene que hablar de premio Nobel. O sea, también tiene que hablar de que hay y como conversación de premio Nobel tiene que hablar del hecho de elecciones robadas. Si hablas de elecciones robadas, ya estás hablando de la falta de legitimidad de ese gobierno. O sea que tiene una connotación importante. Estas son muchas partes políticas. Una de las otras cosas que es importantísima, me parece a mí, para el equipo de María Corina, yo verdaderamente no presumo de darle ningún tipo de consejo, porque ha sido una estratega tremenda. Pero sí recomendaría mucho que pasaran por la Florida, que lo que tú decías un poco más temprano en el programa, la importancia de Miami y de la Florida. La Florida se ha convertido es uno de los estados más importantes, por lo cual ser senador o gobernador de la Florida automáticamente te pone como candidato presidencial. Aquí tenemos el presidente, es de la Florida en estos momentos. La biblioteca del presidente Trump, yo acabo de votar y aprobar desde mi puesto en la Junta del Miami-Dade College, que se haga la biblioteca presidencial de Trump acá en Miami, aquí es donde va a estar, con su avión de Air Force One y todos los diferentes artefactos de su presidencia van a quedar acá. Ya tienes todos los grandes fondos de inversión de Wall Street, los más importantes, digamos los más relevantes actualmente, se han mudado para acá, para Miami. O sea, lo que es Miami, la Florida, está tomando una dimensión que se está convirtiendo en el nuevo Nueva York, lo que era Nueva York en los años 50, ni siquiera en los 70, lo que era Nueva York en los años 40, 50. Y eso a veces a las personas que no están acá les es difícil darse cuenta, pero si quieres mover el país, tienes que estar en la Florida. Y sobre todo, en el caso de los venezolanos y de los cubanos, es aquí donde se mueve, donde viene el senador Rick Scott, donde viene el presidente Trump, donde da su discurso cuando viene a la Florida, Hialeah, la ciudad de los cubanos. Rick Scott
no se para de pasar por el Doral a ver a los venezolanos, a quien verdaderamente adora y admira con una gran pasión y se ha jugado su capital político por defenderlo. Así que me parece que sería muy importante políticamente, no solo simbólicamente, políticamente, porque si María Corina viene acá al sur de la Florida, antes de regresar a Venezuela, y puede demostrar la cantidad de pueblo que sale a recibirla. O sea, yo me acuerdo cuando tú organizaste ese evento en el Bayfront Park y vinieron unas 60, 70 mil personas y ella no estaba presente. Ella presente fácilmente va a convocar aún más que eso. Y los líderes electos ven eso. Y los líderes ven eso y lo toman en cuenta cuando hacen los votos en cuanto a ayudar o no ayudar a Venezuela. Así que estratégicamente me parecería que fuera una gran idea que para ella, para el movimiento venezolano, que ella pasara por acá. ¿Vendrá a la Florida, María Teresa? Adelántanos tú. Pues no lo sé, es algo que realmente no sé, además probablemente por razones de su seguridad personal no se anunciaría con tanta antelación, pero sí definitivamente es algo que nosotros, su propio equipo aquí en la Florida recomendaría absolutamente. Aquí es donde la delegación congresional del Estado de la Florida probablemente es la delegación que más apoyo le ha brindado a la causa de Venezuela y en particular el senador Scott. La demostración que ha dado el senador Scott de apoyo a nuestra causa ha sido una cosa absolutamente conmovedora a mi modo de ver, ¿no? Doctor, no sé cuánto tiempo nos queda, pero hay algo bien importante que le quiero preguntar y a ver usted como analista, como cubano, ¿por qué siempre queda el régimen cubano fuera de de los señalamientos, queda fuera de toda ecuación? ¿Cuándo vamos a poder señalar también, así como se señala el cartel de los soles, cuándo vamos a poder señalar al régimen cubano como incluso los responsables de la creación del cartel de los soles? Bueno, mira, la parte nuestra es bastante trágica, pero creo que ese tiempo ya se acabó. Yo creo que lo que está planificando Marco Rubio no es solamente Venezuela. Creo que en esta también se llevan al régimen castrista. Y creo que van a haber otros actores impactados, por lo menos indirectamente, de la región. Yo creo que, porque esto es en marco de un cambio completo en la política norteamericana. Antes del 2023, un congresista que se llamaba Mark Green expuso una idea que luego yo escribí un artículo en el Miami Herald, un editorial en Miami Herald, y que Marco Rubio básicamente hizo exactamente el mismo artículo con el Wall Street Journal más temprano este año, que replantea, y es lo que salió en la política nueva norteamericana hacia América Latina, que básicamente plantea lo siguiente: si Estados Unidos quiere acabar con la inmigración, si Estados Unidos quiere reducir la competencia económica de China, y si Estados Unidos quiere al mismo tiempo sacar a sus enemigos de la cuenca del Caribe, Estados Unidos tiene que comenzar por reconstruir América Latina con gobiernos aliados, democráticos y libres. Porque parte de lo que ha hecho Estados Unidos después de la Guerra Fría fue olvidarse de lo que es la política exterior, abandonar a América Latina, darle, y lo que fue clave, darle en el año 95-96, el gobierno de Clinton, un tratamiento favorable a las exportaciones chinas. Eso no solamente aumentó el poder económico de China, sino que se llevó mucha maquilladora de Centroamérica. O sea, quitó una región que ya era pobre, la volvió más pobre, aumentando la presión migratoria de toda esa región para venir a los Estados Unidos. Pero además de eso, al irse todo ese dinero y crear la presión migratoria, creas también un espacio para las pandillas, para el narcotráfico, para que desde Venezuela, con la cooperación de Cuba, todo ese tráfico de drogas y de personas subiera por toda esa Centroamérica que estaba devastadora. Y luego, para empeorarlo más todavía, regresa China con el dinero americano de ventas a los Estados Unidos a decirle a estos gobiernos: yo te rescato. O sea, fue un círculo vicioso horrible que había que frenar. El primero de persona que puso esa tesis fue Mark Green, yo la copié, el congresista Jiménez también hizo mucho al respecto, y Marco Rubio, porque no es que sea una idea de una persona o de otra, es un análisis que si lo ves, así fueron errores que se cometieron por estos últimos 20 años. Y ese replanteamiento, en el artículo mío yo decía, hay que empezar por Cuba, porque es la mejor forma de mandar un mensaje. Pero el gobierno cubano ha tenido una habilidad de mantenerse, primero,
Porque por mucho tiempo, hasta el año 92, tenía la protección de la Unión Soviética. Que el presidente de Kenia había dicho que comprometió con la Unión Soviética que Estados Unidos no iba a permitir que los cubanos exiliados fueran a Cuba a luchar por su libertad. Nosotros tenemos decenas de miles de muertos en combate, no en parados de fusilamiento solamente, en combate. Doctor, ahora, usted decía, se tiene que empezar por Cuba. Se empezó por Venezuela, que es una raíz, una mano de Cuba. Yo quisiera que esa camarita número 3, ya tenemos que despedir el programa, pero tenemos para usted en esa cámara número 3 un mensaje a los venezolanos. Usted ha sido testigo de nuestra lucha, de nuestro sufrimiento, porque usted también lo vivió en su país, pero ha seguido paso a paso y de manera detallada Venezuela. ¿Qué nos falta por hacer a los venezolanos? ¿Qué no hemos hecho o qué estamos haciendo mal? Y al final, un mensaje para todo ese pueblo que ya siente que va a brillar esa luz al final del túnel. A la cámara. Primero, antes de eso te digo, yo proponía empezar por Cuba, pero bienvenido por donde venga, porque la libertad de Cuba, Venezuela y Nicaragua están extremadamente ligadas la una con la otra, y como yo le dije a María Corina en aquella videoconferencia, lo que tenemos que tener es un compromiso, que el primero en alcanzar su libertad tiene que ayudar al otro a conseguir la propia, y eso es un compromiso que el exilio cubano mantiene con el pueblo venezolano, y creo que María Corina mantendrá con nosotros si los venezolanos llegan primero, como parece ser que van a llegar primero. Y les digo una cosa, va a ser difícil, porque van a estar en un proceso de reconstrucción. O para nosotros será difícil porque vamos a estar en proceso de reconstrucción. Pero unidos vamos a abarcar mucho más. Tengan fe. Si algo ha hecho María Corina es devolverle la fe. Lo último que se pierde es la esperanza. Sigan. Adelante, no se rindan. Muchísimas gracias. Nos acompañaba el doctor Marcel Felipe. Te veo sonriendo y los ojos brillando. Ahora te dejo a ti la cámara 1 para que le envíes un mensaje al pueblo venezolano y, por supuesto, tus palabras al doctor. Bueno, nada, yo no tengo nada más que agregar después de todo lo que ha dicho el doctor Marcel Felipe. Me gustaría tenerlo nuevamente porque de verdad que escucharlo y además con tanta precisión hablando del tema de Venezuela, yo diría que una cosa que no hicimos los venezolanos, pues yo he intentado hacerlo y lo he hecho, es escuchar a nuestros hermanos cubanos, porque ellos tienen muchos años en esta lucha y los venezolanos siempre decíamos, a nosotros no nos va a pasar esto, nosotros tenemos la democracia más sólida de la región y tenemos petróleo. Señores, es muy fácil destruir, es muy difícil construir, pero es tan fácil destruir y ya hemos visto lo que ha logrado este régimen con el poder del dinero que manejan. El mundo está viviendo los momentos más terribles de su historia, creo yo. Cuando tenemos, por ejemplo, en este mismo estudio, tantas veces que he denunciado, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional, tenemos un fiscal cuya cuñada era la abogada de Nicolás Maduro. Esas son cosas que nunca se habían visto en el mundo y eso es algo que nos debe llevar a la reflexión. Esta lucha es sin pausa. Tenemos que seguir y como dice el doctor Marcel Felipe, hay que continuar en esta lucha porque creo que estamos a punto de lograrlo y vamos a honrar el compromiso que hizo María Corina Machado. Soy testigo de esa reunión. Ellos dos acordaron que cualquiera de los dos que lograse primero la libertad se iba a encargar del otro. Y yo estoy segura de que lo vamos a hacer. Qué gran Venezuela va a ser libre. Amén. Me erizo cuando dijiste que cuando uno lo logra va el otro. Tenemos que despedir. Gracias a ambos, doctor. Gracias por su tiempo y su valiosa participación. Muchas gracias. María Teresa, comprometidísima cada miércoles, dímelo a la cámara 1. Amigos, todos los miércoles vamos a estar aquí con Alejandra acompañándolos en La Grieta. Señores, yo les pido como siempre, sigan adelante, luchen con todas sus fuerzas para alcanzar sueños, metas y objetivos. Recuerden siempre que para Dios no hay nada imposible y Venezuela será libre. Hasta mañana. Así mismo.